Si echamos una mano de la historia del santoral, hay que pararse sin remedio el 12 de marzo de 1622, cuando se celebró la canonización múltiple de cuatro primeras figuras, que eran Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier e Isidro el Labrador. ¿Por qué los cuatro juntos y los cuatro españoles? Porque la maquinaria política que Felipe II había puesto en marcha 70 años antes por fin funcionó. Y es que aquel fue el gran triunfo del lobby español en el Vaticano, el fruto de una ardua labor política. A ver, lo mismo piensa que eso de los lobbies es de ahora. Los grupos de presión en las instituciones para arrimar el ascua a la sardina de tal o cual interés existen desde siempre, aunque lo del lobby suene a ese spaningli de invento reciente, pero no, este anglicismo significa vestíbulo. Y el primer vestíbulo famoso fue el que todavía hay antes de entrar a la Cámara de los Comunes británica. En ese lobby era donde los grupos de presión hacían su trabajo con los políticos, pues para conseguir que salieran o no salieran adelante determinadas decisiones en el siglo XVII. Pero antes de que los británicos nos regalaran esa palabreja, Felipe II ya sabía cómo colocar un grupo de presión en Roma. Es que el pobre, tan entregado que era al catolicismo, no conseguía encajar un santo español de peso en el santoral, y los santos por aquel entonces eran instrumentos políticos y sobre todo económicos, y lo siguen siendo. Felipe II estaba bastante mosca porque no entendía cómo era posible que ningún español entrara en el santoral si España propagaba la religión en el viejo y en el nuevo mundo a sangre y fuego, hacían lo que sea por ella. Su empeño en que se reconocieran santos del país no era solo por una cuestión de fe, era política pura y dura. Para las monarquías católicas de aquel siglo XVI, los santos nacionales eran una especie de salvoconducto, ¿no? Para ir ganando peso político en los estados pontificios. Los papas eran pues gobernantes con mucho poder, con ejércitos, con dinero. Con ese poderío, ¿no? Convenía arrimarse mucho a ellos y conseguir que te reconocieran santos de tu país y te ponía pues en primera línea de relaciones para tener su apoyo en otros asuntos. Así que resultaba muy extraño que no hubiera santos españoles importantes con aquella monarquía supercatólica tan fundamentalista y con todos los méritos que habían hecho y que seguían haciendo la diabólica Inquisición. Todos los santos de peso eran extranjeros y el único español que había en el santoral era Santo Domingo de Guzmán. Había muerto fuera y la canonización pues había sido promovida por otros países. El fundador de los dominicos había nacido en España, en Caleruega, Burgos. Pero eso no contaba porque murió en Bolonia y el triunfo del culto se lo llevaban otros. Y a Felipe II se le acabó la paciencia y dijo hasta aquí hemos llegado. Soy el más católico del mundo, evangelizo con más arte que nadie en América, tengo un brazo armado de la Adquisición que funciona como Dios manda, pero no coloco un santo español en el calendario. ¿Cómo? Así que creó un grupo de presión, un lobby, que poco a poco fue introduciéndose en la congregación, que decidía sobre la causa de los santos. Y el lobby trabajó mucho y muy bien, por cierto. Fueron años de esfuerzo, poquito a poco. Primero se volcaron las energías en conseguir que Diego de Alcalá fuera santo y se logró. Fue el primer triunfo del lobby. Diego de Alcalá era uno de los santos favoritos de reyes y príncipes porque cada 2 por 3 le estaban pidiendo que les curara algo. Juana la Beltraneja, que fue a verle con una faringitis, y su padre Enrique IV, que le pidió que le arreglaran un brazo, o el hijo mismo de Felipe II, el príncipe Carlos, el que se dio el golpe en la cabeza que lo dejó fatal y se empeñó en que el fraile Diego lo salvó. Se puso pesadísimo. Papá, que lo canonicen, que mira qué bien me ha dejado. Bien. La verdad es que ni siquiera me dio bien, lo dejó porque este muchacho acabó fatal de la cabeza y Felipe II no tuvo otro remedio que encerrarlo. San Diego de Alcalá tampoco curó a Franco, menos mal, porque le metieron una reliquia del santo en la cama del Hospital de la Paz. San Diego en definitiva no curó a nadie, pero fue el primer empeño del lobby. San Diego fue finalmente canonizado en 1588, un éxito de aquella política de presión, pero a Felipe II le supo a poco un solo santo. Una pena, ¿no? Pero el rey se murió al fin y al cabo sin llevarse otro pues, a la nómina, aunque este primer logro fue el que abrió la espita de las canonizaciones.
Y en el siglo XVII, el tercero y el cuarto de los Felipes continuaron con esa labor política y los grupos de presión avanzaban pues cada vez más organizados y apretando cada vez más. Se pidió la canonización de Teresa de Jesús, nada. La de los jesuitas Ignacio de Loyola, Francisco de Borja y Francisco Javier, y tampoco. Hasta que Felipe IV se empeñó en que se subieran a los altares a Isidro Labrador. Y van y se lo aceptan. Un poco rarito que se saltaran todas las demás peticiones y atendieran la de un personaje más antiguo que Lató y que ni siquiera estaba ligado a una orden religiosa, pero ¿qué vamos a decir nosotros? A primera vista, San Isidro parece un santo muy local, muy verbenero y de poco peso comparado con los otros que seguían en el cajón. No tenía sentido semejante decisión, o sea, que yo sepa, no lo sé. Hay colegios en todos lados, en plan el Santa Teresa de Jesús, es Ignacio de Loyola, pero yo no he escuchado nunca el colegio Isidro Labrador. Pero bueno, estábamos en esta, que era lo que estaba diciendo, ¿no? Que estábamos en esta y se muere el papa que había ordenado la canonización de Isidro y llega al trono pontificio Gregorio XV, ¿no? Con sus maneras muy jesuitas. Se sintió él en la obligación de canonizar al tal Isidro porque lo había prometido su colega antecesor. Pero bueno, no acababa de ver los méritos del aspirante, ni mucho menos su predicamento en el mundo católico. Lo conocían en Madrid y se acabó. Y entonces el lobby español le sugiere al Papa Gregorio que saque del cajón a 3 de los suyos, jesuita, y a la chica, a Teresita, que le caía bien a todo el mundo, todos ellos ligados, además a órdenes religiosas de muy amplia presencia en Europa, lo cual pues también servía a los intereses políticos de los estados pontificios. Así fue como casi por sorpresa Gregorio XV ordenó un paquete de canonizaciones en el que fueron Ignacio, Francisco Javier, Teresa e Isidrito. Y el 12 de marzo de 1622 por fin los lobbies cantaron ¡bingo! 4 de golpe cuando se tiraron años sin poder encajar a ninguno. Y a partir de ahí, pues ya lo sabemos, una hemorragia de santos, que pa' qué. Y el siglo XVII se conoció como el de las canonizaciones españolas. De 26 nuevos santos, 15 fueron españoles y también se colocó a 22 beatos. La maquinaria política que se había puesto en marcha un siglo antes por fin funcionaba a todo meter. Eso sí, en política de igualdad, cuando se trataba de doctorarse, estaban flojos. Doctores tiene la iglesia, se dice. Pues sí, ¿no? 31 doctores y 4 doctoras. La primera de ellas, Santa Teresa, con la que por cierto también hubo bronca política en España, que no quede de lado. El lobby que la defendía a ella como patrona de España, enfrentado al lobby que defendía a Santiago como único patrón, fue una guerra de sexo, con las cortes por en medio y hasta pues los reyes incluso firmando decretos. Vamos. La primera intentona se hizo cuando Teresa solo era beata, en 1617. Las Cortes aprobaron declararla patrona, pero los defensores de Santiago Matamoros se pusieron de los nervios y lo rechazaron de plano. O sea, la propuesta era una competencia desleal e indeseable para el patrón de toda la vida de Dios, por Dios. Las Cortes de 1627, cuando ya era una santa, volvieron a proclamarla y otra vez irrumpieron como fieras los partidarios de Santiago. Lo del amor a la prójima, Santa Teresa no iba con ello. El lobby de Santiago funcionó en Roma, el Papa Urbano VIII emitió un breve y se acabó la discusión. El único patrón de las Españas era Santiago. Finiquitao. Las Cortes de 1812 volvieron a proclamarla, pero como luego vino el mastuerzo de Fernando VII y las dejó pues en aguas de borraja, pues a la porra otra vez la decisión. La chica perdió y eso que Teresa es doctora y Santiago no. Que Teresa asistió y Santiago, vaya usted a saber, que el trabajo y la obra de Teresa está ahí, o sea, documentado, y la figura de Santiago en España es pura ficción, por el amor de Dios. Y si volvemos al siglo XXI, esto de los lobbies sigue funcionando en Roma y a su vez la Iglesia tiene también lo suyo. Por ejemplo, en la Unión Europea, presionando cada vez que se tratan asuntos que tienen que ver con la educación, defendiendo a mordiscos que la religión siga ocupando un lugar prominente para que el negocio no decaiga. Precisamente para controlar los grupos de presión, la Unión Europea creó un registro voluntario y un código de conducta, y puesto que la Conferencia Episcopal está considerada un lobby, se les ha sugerido en más de una ocasión que se apunten a esa lista. Pero ellos dicen que no, que qué horror, que ellos no son esa cosa.
Aquel lobby, aquella maquinaria que puso en marcha Felipe II en el siglo XVI para conseguir santo, ha seguido funcionando a lo largo de los siguientes siglos y sigue funcionando en el siglo XXI. Solo hay que hurgar en la hemeroteca y comprobar las beatificaciones masivas que el Vaticano ha regalado a España. Con Pablo VI no funcionaron cuando presionaba para que beatificaran a los llamados mártires de la guerra civil. O sea, frenó todos los procesos en marcha porque dijo que eso no eran maneras de reconciliar. Pero con Juan Pablo II y Benedicto XVI la máquina se puso otra vez en marcha. Por eso se aprobaban beatificaciones en paquetes de cientos y en pocos años se declararon 1000 y pico beatos. 522 en 2013 en Tarragona, otros 498 de una atacada en 2007 en Roma. Y bueno, y hay que ver la celeridad con la que se movilizaron para que Juan Pablo II fuera canonizado en 2014 a la vez que Juan XXIII. O sea, dos papas que si se le levantaran de la tumba y se encontraran frente a frente se liarían a tortas. Pero bueno. Ay. ¿Verdad que yo les sigo sorprendiendo cada vez con los papas? ¿A que ustedes esto no lo sabían? ¿Verdad que no? Pues por eso estoy yo aquí. Así que, ala, nos vemos mañana en otro capítulo. Hasta luego.